Venimos hablando en la serie Hijos de la Fe. Diga conmigo, yo soy, vamos fuerte, yo soy un hijo de la fe. ¿Quién eres tú? Y hoy vamos a hablar acerca del poder de la paternidad. Porque los hijos de Dios somos hijos del reino de los cielos y somos hijos del ministerio donde Dios nos plantó. El reino es Dios respaldándonos como Padre Celestial, ángeles, querubines, las bendiciones del cielo. Somos hijos del reino, y cuando muramos por ser hijos del reino iremos a vivir la eternidad con nuestro Padre. Pero en la tierra somos hijos del ministerio donde Dios nos plantó, para que Dios nos use, para que Dios nos active, para que Dios nos enseñe, Dios nos forme. En la iglesia, que es el ministerio, somos formados, somos capacitados, somos enseñados. En la iglesia aprendemos nuevas costumbres. En la iglesia morimos a mentalidad de mediocridad, morimos a pensamientos de muerte, de soledad. En la iglesia somos libres, en la iglesia somos liberados, somos sanados, en la iglesia somos empoderados. Hijos del reino, hijos del ministerio. Ahora, como hijos de Dios e hijos del ministerio, somos activados para ser bendecidos. Yo quiero que miremos al apóstol Pablo escribiéndole una carta a uno de sus hijos en el ministerio. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Pablo le escribía cartas a las iglesias, pero aquí Pablo le escribe una carta a un hijo del ministerio, a un hijo espiritual. Yo me pongo a pensar qué importante era Timoteo para que Pablo le escribiera una carta a nombre de él. Pablo le escribe una carta a los Corintios, la iglesia de Corintio. Pablo le escribe una carta a la iglesia de Éfeso. Pablo le escribe a los romanos. Pablo le escribe a los de Tesalónica. Pero aquí Pablo le escribe una carta exclusiva a un hijo espiritual llamado Timoteo. Y lean conmigo lo que le dice. Lean conmigo en voz alta, 1 Timoteo 1:2. A Timoteo, ayúdeme, ¿quién era Timoteo para Pablo? ¿Un qué? Y mire lo que hace Pablo, le profetiza: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre. Un padre profetizándole un hijo de parte de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Si se dan cuenta, Timoteo tenía la misma fe de Pablo, porque Pablo le dice paz de Dios nuestro Padre, dice paz de Cristo nuestro Señor. Pablo entiende que Timoteo tenía el corazón de hijo para recibir bendición. Y escuche esto, yo en esta carta yo veo un padre espiritual profetizándole a su hijo, y le profetiza gracia, le profetiza misericordia y le profetiza paz. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba activando el ministerio de Timoteo. Ahora déjame contarle un poco la historia de Timoteo. Timoteo era hijo de un padre griego que no servía y no conocía a Jesús. Su abuela era una mujer de fe cristiana, su mamá era una mujer de fe cristiana. Pero Pablo carecía de paternidad espiritual. Tenía fe en Cristo, pero no una activación en el ministerio en Cristo. Timoteo necesitaba un padre espiritual que lo activara en el ministerio, que le soltara una palabra, que lo formara, que lo discipulara. Cuando Timoteo conoce a Pablo, Timoteo abre el corazón y recibe a Pablo como un padre espiritual, al punto que Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo, porque el papá, que era griego, no quiso circuncidarlo porque no creía en la circuncisión. Su mamá, aunque era una mujer de fe, era una labor que le tocaba al papá, una responsabilidad paterna. Así pasa con nosotros. Hay cosas en nuestra vida que solo las solucionamos hasta que nos encontramos con un padre espiritual. Hay cosas en nuestra vida que se empiezan a solucionar o a cambiar hasta que tenemos un encuentro con la paternidad espiritual. Cuando llegamos a una iglesia,
Y nos empiezan a circuncidar y a enseñar valores que en casa no aprendíamos, mentalidad que en casa no aprendíamos. Y nos empiezan a enseñar una fe que en casa no teníamos. Nos empiezan a enseñar actitudes que en casa no teníamos. Eso es circuncidar. Pablo lo circuncida y lo activa en el ministerio. Yo quiero por favor que como hijos de esta casa levanten su mano y les quiero profetizar lo que Pablo le profetizó a Timoteo. Te declaro sobre ti la gracia de Dios para que todo lo que hagas lo hagas con gracia de Dios, y por la gracia de Dios vas a poder prosperar, vas a poder ser bendecido. Te declaro misericordia de Dios en cualquier error que cometas. La misericordia de Dios está contigo para restaurarte, y te declaro la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cualquier prueba que tengas la vas a tener en victoria, porque sobre ti está la paz de Dios. Quien tiene un padre espiritual tiene una palabra profética que lo alcanza y se cumple en su vida, en el nombre de Jesús. Si tú lo recibes, da un aplauso al Señor. Anota esto, por favor. La paternidad es para profetizar a los hijos las promesas de Dios. Un padre profetiza, un padre activa. Por eso Moisés le profetizó a Josué, porque Josué, aunque tenía un papá terrenal, el llamado de Josué era ministerial. Y Josué tuvo a Moisés profetizándole. Moisés le puso las manos y le soltó una palabra a Josué para activarlo en su ministerio. Elías tomó a Eliseo y le soltó una palabra para activarlo en el ministerio. El papá de Eliseo era un agricultor, pero Eliseo había sido escogido por Dios para ejercer el ministerio. Ocupaba una palabra que lo activara. Cada vez que tú vienes a la casa de Dios, hay una palabra que sale, que te está activando, que te está sanando, que te está liberando, que te está formando, que te está enseñando cosas, que te está haciendo entender cosas, que cuando tú entiendes algo, tienes acceso a algo. Hay cosas que tú no has accesado porque no has tenido entendimiento. Una palabra que tú recibas te está dando acceso. Jesús mismo tomó a sus discípulos, un hombre Pedro, que dice la Biblia que era del vulgo, era un hombre que había sido educado de una forma. Jesús lo toma y lo empieza a reeducar, lo empieza a afirmar, le cambia el nombre, le empieza a activar el propósito. Jesús fue un padre para Pedro, lo activó en su llamado, lo activó en su ministerio. Pedro, cuando conoce a Jesús, tenía una vida normal. Es más, en el momento donde lo conoce, venía del fracaso. Jesús lo toma, lo activa, lo enseña, lo forma y lo convierte en un apóstol. Eso es lo que hace la paternidad. Cuando nos convertimos en hijos de la fe, empezamos a recibir cosas que si no fuéramos hijos jamás podríamos recibir. Por eso a la iglesia no venimos con mentalidad de miembros, a la iglesia venimos con mentalidad de hijos. Dígale que está a su lado: los miembros no heredan, los hijos reciben la herencia. Ahora, un padre profetiza y los hijos ponen la fe en la profecía, no en el tiempo. La fe la ponemos en lo que se nos profetiza, no en el tiempo, porque no sabemos cuándo se va a cumplir, pero sí estamos creyendo que es en lo que nos está declarando nos va a suceder, porque para eso es la paternidad. Ahora, hay tres principios que quiero que anotes con respecto al poder de la paternidad. Número uno: debemos de convertirnos en imitadores de la fe. Si hay un padre que nos profetiza, debemos de ser hijos que retengamos la misma fe para recibir lo que se nos está profetizando, porque donde hay un padre de fe, habrán hijos de fe. Hebreos capítulo 13 versículo 7. Vamos a leer todos. Acordaos de vuestros. ¿De quién Dios nos manda acordarnos? De nuestros. ¿Por qué los pastores? Porque los pastores, ¿qué hacen? Hablan la palabra ¿de quién? De Dios. La paternidad de Dios es a través de la paternidad pastoral. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, la del pastor, porque yo no puedo ver a Dios, pero sí al pastor, y el pastor me habla la palabra de Dios. El pastor es el representante de Dios, él habla de parte de Dios, él profetiza de parte de Dios. Entonces yo voy a ver su conducta, su estilo de vida, para luego yo imitar ¿qué? Su fe.
La palabra conducta significa los resultados que se ven en su estilo de vida. Lo que está diciendo aquí la escritura es: inspírate en la fe de quien te habla de fe. Inspírate en la fe de quien te enseña fe. Recibe la fe de quien te enseña fe. Si tienes un pastor que te habla de fe, llénate de esa fe. Ahora, los pastores tenemos la obligación que si hablamos la palabra de Dios, tenemos que tener obras de fe, para que tú mires la fe a través de obras y no solo de palabras. Por eso Dios te lleva a una iglesia, y en esa iglesia Dios te siembra para que escuches fe y veas obras de fe. Cada vez que yo me paro aquí y te hablo de una obra de fe, te estoy llenando de fe. Cada obra de fe que tú ves en Impact es para alimentar tu fe. Cada desafío de fe de Impact es para alimentar tu fe. Y recibe esto: la fe que tú ves en Impact es la fe que se meterá en tu casa. La fe que ves en el ministerio será la fe para tu empresa. La fe que ves en la casa de Dios será la fe que verás en tu propia casa. Los milagros que hay en la casa de Dios son los milagros que habrán en tu casa, porque la fe de la casa de Dios será la fe que se vaya a meter en tu propia casa. Vamos, dáselo fuerte. Yo estoy preparando a la iglesia para lo que viene. Dígale que está a su lado: Jesús les modelaba fe a sus discípulos para que la imitaran. Pero tú sabes, y déjame hablarte, lamentablemente, de uno de los discípulos de Jesús que no quiso imitar la fe de Jesús. Y ese discípulo se llamó Tomás. Tomás, cuando Jesús muere, se separa del equipo. Los 10, porque ya había muerto, los 11, porque ya había muerto Judas, se siguieron reuniendo. Pero Tomás se separó de ellos, porque Tomás no creía que Jesús había resucitado. Tomás creyó en los milagros, vio las sanidades, vio la resurrección. Pero Tomás no creía en la resurrección. Entonces, cuando Jesús el resucitado aparecía, estaban 10, no 11, porque Tomás se había apartado. La incredulidad de Tomás lo apartó de la manifestación de la resurrección de Cristo. Quiero que lean conmigo en Juan capítulo 20, verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, o sea, cuando Jesús apareció resucitado. Verso 22, Jesús se desaparece, les pone las manos y dice: y habiendo dicho esto, ayúdame a leer, ¿qué hizo Jesús con los discípulos? Con los 10 sopló. ¿Y qué les dijo? ¿Recibid a quién? Les hago una pregunta: ¿ahí estaba Tomás? No. Tomás no recibió el soplo de Jesús resucitado, el soplo del Espíritu Santo, porque él se apartó del equipo. Miren, cuando tú te empiezas a apartar de la iglesia, Dios no se detiene, Dios sigue. Las promesas siguen. Mientras que estás en el mundo, Dios sigue bendiciendo a los que están conectados. No es que te pierdes por estar en el mundo, es que te pierdes por no estar en la casa donde Dios te quiere bendecir. Tomás se apartó, y el día que no estuvo, no era que él andaba haciendo nada malo, es que él no estaba en el lugar donde Dios lo había puesto para bendecirlo. Hoy te vengo a decir: Dios te puso aquí, te activó aquí, porque aquí tiene planes contigo y tu casa. Que nada te distraiga de lo que Dios va a hacer contigo en los próximos días de tu vida. Vamos, celébralo. La incredulidad de Tomás lo desconectó de la impartición de Jesús. El corazón de Tomás estaba cerrado a tener una fe de hijo. El corazón de Tomás se desconectó del corazón de Jesús, porque como Jesús murió, se desconectó. Los otros 10 se conectaron al Jesús resucitado. Tomás solo se conectó al Jesús crucificado.
Y cuando murió, Tomás se desconectó. Mas los otros, cuando Jesús resucitó, estaban conectados con Él. Escuche esto, hay temporadas en la vida donde cosas mueren, pero Dios no quiere que porque algo muere te desconectes, porque cuando algo muere es para que sigas conectado con algo mejor, porque el fin de algo es el inicio de algo nuevo. Así dice el Señor: no te desconectes de mí por una mala temporada, porque si hay una mala temporada es que estoy preparando una buena temporada para tu vida. Alguien tiene que recibir esta palabra. Dígale que está a su lado que nada te desconecte de ser un hijo de la fe. Aquí Tomás se desconectó porque su fe estaba en el crucificado, no en el resucitado. Y cuando el resucitado apareció, el resucitado no podía impartirle algo al que solo había creído al crucificado. Hay momentos en la vida donde decimos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasan las cosas así? ¿Por qué se cerró esta puerta? ¿Por qué? Y el Señor dice: ten fe al plan, ten fe a la promesa, ten fe a la profecía, ten fe. Por eso cuando vienes a la casa de Dios, tú te estás llenando de la fe que necesitas para seguir el plan de Dios en tu vida. Porque el plan de Dios en tu vida nada ni nadie lo va a invalidar, a menos que tú dejes de creerlo. Pero si tú lo crees, tendrás que ver el plan de Dios cumplirse. De una forma u otra lo vas a ver cumplirse. Ahora, vaya conmigo al versículo 29 de Juan 20. Jesús se aparece. Ahí estaba Tomás, porque lo convencieron. Jesús se aparece y le dice: Tomás, mete las manos en los hoyos de mis manos, tu dedo en los hoyos de mis manos. Mete tu mano en mi costado, donde me clavaron la lanza. Y Tomás, donde lo vio, le dijo: ay, Señor, perdóname, perdóname de verdad, que tú eres el Hijo de Dios. Y miren lo que dijo Jesús. Jesús le dijo, verso 29: porque me has visto, Tomás, ¿qué? Porque me has visto, Tomás, ¿qué? Levante su mano, porque esta profecía es para usted. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hoy te vengo a decir que todo lo que crees sin ver te hará un bienaventurado delante de tu Padre Celestial. Porque tu Padre Celestial sabe que tú no eres de los que ocupan ver para creer. Tú eres de los que creen, y por creer terminarás viendo lo que has venido creyendo. ¿Sabe qué he aprendido? Que no se trata de estar en la iglesia. Se trata de ser hijos que creen y reciben lo que se imparte en la iglesia. Cuando tú vienes a la iglesia, cada experiencia de fe, ven con el corazón conectado a lo que Dios te quiere impartir. Míreme acá, Dios nunca te trae a la iglesia a entretenimiento. Dios te trae a la iglesia a avivamiento. Dios no te trae a la iglesia a que escuches. Dios te trae a la iglesia a que recibas. Dios no te trae a la iglesia para ver si te habla. Dios te trae a la iglesia para hablarte, para sanarte y liberarte. Porque tú eres un hijo de esta casa, tú eres un hijo de este ministerio. Y en los próximos días, semanas, meses y años, Dios a ti te va a levantar como nunca te ha levantado. Te va a prosperar como nunca te ha prosperado. ¿Sabes por qué? Porque hay un plan grande que Dios tiene con esta casa. Y los que son hijos de la fe no serán como Tomás, que se queden fuera de la impartición. No, los hijos de la fe serán como los 10 discípulos. Recibirán el soplo del Espíritu Santo y verán los milagros que nunca han visto. Hijos de la fe. Segundo principio, anota esto y jamás se te olvide. Nuestra fe o nuestra incredulidad crea influencia a nuestro alrededor. Lo que tú crees crea influencia. Lo que tú no creas crea influencia. La fe o la incredulidad hacen que tengamos influencia a nuestro alrededor. Familia, amigos, vecinos, el pastor con la iglesia, el padre con los hijos, la esposa con el esposo. Por ejemplo, cuando tú lees las escrituras, ayúdenme a predicar, por favor. Ayúdenme. ¿Dónde fue el lugar donde Jesús no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos? Diga conmigo, Nazaret.
¿Dónde fue el lugar donde Jesús no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de la gente? Nazaret. Pero dice así, Jesús no pudo hacer milagros por la incredulidad de ellos, salvo unos pocos. Y cuando fue a las regiones vecinas, tampoco pudo hacer muchos milagros, porque la incredulidad de Nazaret influyó en la incredulidad de las naciones, de las ciudades vecinas. Ten cuidado la influencia que estás teniendo con tus hijos. Ten cuidado la influencia que estás teniendo con tus padres, porque un comentario negativo puede ser la destrucción del sueño de alguien que está a tu alrededor. Ten cuidado con la influencia que genera a nuestro alrededor. Otro ejemplo, la mujer samaritana. Su fe hizo que toda la ciudad viniera a Jesús y fuera salvada, porque la fe de la samaritana creó influencia para salvar a toda una ciudad. Porque lo que ella creyó, ella lo impartió. Lo que ella impartió trajo un cambio de vida a toda una familia. Dice que Jesús iba pasando por Samaria y se quedó 3 días sanando, echando fuera y liberando a la gente. Por una mujer creyente, una ciudad se salvó. Eso le va a pasar a tu familia. Tú serás el que va a influenciar a la familia para que reciban los milagros que en tu casa nadie ha recibido. Prepárese en el nombre de Jesús, dice Dios, porque viene una ola de salvación sobre la familia. Porque donde hay un creyente, será salvo ese creyente, y por su influencia será salvo todos los de su casa, porque así funciona la fe. Lee conmigo 1 Tesalonicenses 1:6. Y vosotros, ayúdenme a leer, ¿vinisteis a ser qué? ¿Imitadores de quién? ¿Y de quién más? Recibiendo la palabra. Pero ¿en qué momento de su vida estaban viviendo los de Tesalónica cuando recibieron la palabra? En medio de gran ¿qué? Pero ¿cómo recibieron la palabra? Porque no se trata de lo que estés viviendo, se trata de la palabra que estás recibiendo. Porque en tu peor tribulación tendrás el gozo del Espíritu Santo por la palabra que estés recibiendo. Mientras otros estén llorando, tú estarás danzando. Mientras otros estén preocupados, tú estarás durmiendo. Mientras otros estén angustiados, tú estarás celebrando. Y otros te dirán, pero ¿por qué en medio de esta gran tribulación tú tienes tanto gozo? Porque yo tengo una palabra por dentro. Porque a mí me dieron palabra, a mí me profetizaron, a mí me decretaron. Yo no tengo que depender del dinero, yo dependo de una palabra que llevo por dentro. Y la palabra que llevo por dentro es el gozo de la paz y la salvación en medio de esta tribulación. Vamos, iglesia, celebrarás en el desierto como la canción. Porque la fe a la palabra produce gozo en medio de cualquier tribulación. Porque no se trata, iglesia, de la tribulación, se trata de la fe con que enfrentamos esa tribulación. Mire lo que dice el verso 7. De tal manera, y yo declaro que esta es impact, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y a todos los de Acaya, que han ¿qué? Creído. Por los de Tesalónica que creyeron, los de Macedonia y los de Acaya también creyeron. Por tu creer, creerán tus hijos. Por tu creer, creerá tu esposo. Mujeres, te profetizo como un padre espiritual, que ese esposo, ese padre, ese hijo que hoy se burla de ti, estará sentado a la par tuya, levantando las manos, adorando a Jesús como hoy tú lo estás adorando. Yo le estoy declarando a una madre que hoy ve un hijo en drogas, que lo verá en la casa de Dios sirviendo. Le estoy declarando a un esposo que verá a su esposa sirviéndole al Señor. Porque donde hay alguien creyendo, habrá influencia siendo impartida sobre los que están a su alrededor. Poderoso. Toca al que está a su lado y dile: tu fe convencerá a los que te rodean. Mírenme aquí, iglesia. Cuando ustedes me oigan lanzar como iglesia desafíos de fe, celebren,
porque esas obras convencerán a los que nos rodean. Porque hay muchos Tomás que necesitan ver el Jesús que tú y yo tenemos. Hay muchos Tomás que necesitan ver las cicatrices de tu ministerio. Hay muchos Tomás que necesitan ver las heridas de tu fe. Hay muchos Tomás que necesitan escuchar las historias de fe tuyas. Porque las obras, me decía Dios, Iván, las obras de fe convencen hasta los más incrédulos. Y el Señor me dijo: voy a levantar una generación de hombres y mujeres que van a crear influencia a su alrededor. ¿Sabes quién serás? Tú serás el Cornelio que salve toda su casa. Tú serás el centurión que traiga un milagro al de su casa. Tú serás la samaritana que traiga una ciudad a los pies de Jesús. Tú serás el Pedro que derrame el Espíritu Santo sobre los que están a tu alrededor. Porque una obra de fe, oh, siento la unción, una obra de fe, dice el Señor. Ve por ese proyecto, ve por ese proyecto. Esa obra de fe convencerá a los de tu casa. Hay gente que está cansada de escuchar Biblia. Es tiempo de ver fe, y tú serás el que va a mostrar la fe. Porque hay palabras, hay profecías que llevas por dentro que te han dicho y las vas a ver cumplirse. Y Dios no solo lo, oh, recibe esta palabra, Dios no solo lo va a hacer por ti, Dios lo va a hacer por la influencia que va a causar a los que están a tu alrededor. Tu vecino de la derecha, tu vecino de la izquierda va a querer tu Cristo por ver la casa que Dios a ti te dio, por ver la casa que Dios a ti te dio. Impact es una iglesia de influencia para los incrédulos. Si lo crees, recíbelo. Si lo crees, recíbelo. Esta semana algo se te suelta, porque hay influencia a través de la fe. Y número 3, para terminar: al creer nos llenamos de más fe. Te voy a dar un consejo. Míreme, anote esto: no le tema a los desafíos, porque fe produce más fe. Hay apóstoles que es muy grande. Tranquilo, es muy grande. Fe producirá más fe. La fe se reproduce en la fe. Como el pez se reproduce en el agua, la fe se reproduce en la fe. Tú quieres ser una mujer. ¿Cuántos aquí quieren ser un hombre y mujer de fe? Quiero ver. ¿Cuántos quieren tener una fe grande? Métase en cosas grandes, porque la fe grande se reproduce donde hay cosas grandes. Por eso Dios te trajo a Impact, porque esto es una iglesia de una fe grande. Aquí tu fe crecerá, aquí tu fe se multiplicará. Serás la madre de fe, la abuela de fe, será la bisabuela de fe, el bisabuelo de fe, serás el hijo de fe. Bendito los matrimonios que se conocieron aquí, bendito los matrimonios que se casan aquí, bendito los que se levantan aquí a servir. Bendito. ¿Sabes por qué tú te casaste? Porque la fe se conectó con la fe. Y escucha, oh, reciba: cuando la fe se conecta con la fe, nada los podrá vencer, nada los podrá separar. Podrá el amor ser herido, pero la fe será sostenida. No sé si me estoy explicando. Puede ser que el alma esté destruida, pero la fe está erguida para seguir peleando por algo grande. Se lastima mis sentimientos, pero no mi fe. Santo Dios. Dígale que está a su lado: la fe es como el aire en los pulmones. ¿Sabe cómo es eso? Que entre usted más corre, más aire va teniendo. ¿No ha visto a los maratonistas cuántos kilómetros, cuántas horas corren? ¿Saben por qué ellos corren tanto? Porque tienen aire. Pero ¿sabe por qué tienen aire? Porque corren. Hay gente que dice: yo no corro porque no tengo aire. Yo tendría que decirte: no, tú no tienes aire por no correr.
¿Me estoy explicando? A ver. No, es que yo corro un ratico y siento que me ahogo. Tranquilo, siga corriendo. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y cada vez que corre, más aire. Cada vez que corre, más aire. Cada vez que corre, hacia la fe. Cada vez que creo, cada vez que creo, cada vez que creo, más fe, más fe, más fe, más fe. Y entre más fe, más cerca el milagro. Entre más fe, más cerca la obra. Entre más fe, más cerca de ver a Dios. Yo declaro que Impact es una iglesia del maratón de fe, del maratón de fe. Terminamos una obra y vamos por otra. Terminamos una obra y vamos por otra. Un milagro, otro milagro. Porque aquí no nos cansamos de creerle a Dios. Si hay gente de fe que le un aplauso al Padre. Si no te vas a cansar de creer, porque aquí somos hijos de la fe. Levante sus manos conmigo y diga: entre más creo, más se expande mi capacidad de creer. Lee conmigo Juan 11:40, pero bien fuerte. Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Uno, dos, tres. No te he, que sí. Pregunto, ¿no lo había escuchado o ya lo había escuchado? No te he. Porque ver la gloria no se trata de lo que no me han dicho. Para ver la gloria es creer a lo que ya me han dicho. Hay gente esperando ver gloria cuando les digan lo que no han oído, cuando no se han dado cuenta que verán la gloria por creer a lo que ya han oído. Tomás no veía a Jesucristo resucitado por no creer a lo que ya le habían. Hay algunos de ustedes esperando que Dios les dé una palabra para ver la gloria, cuando no se han dado cuenta que verán la gloria si creen a la palabra que Él ya les ha dado. Recíbeme esto: tú no necesitas que te profeticen para recibir la gloria. Tú necesitas creer a todo lo que ya te han profetizado y verás la gloria de Dios. Tu milagro no está en la boca de nadie. Tu milagro está en tu corazón, donde está la palabra que ya has recibido. Dígale que está a su lado: hay una gloria esperando a los que creen. Levante sus manos. Como apóstol de Jesucristo y pastor de esta casa, como padre espiritual, decreto que el 2024 quedará registrado en la historia de este país, que Impact Global vio la gloria de Dios por creer a lo que Dios ya nos había dicho, a lo que Dios ya nos había profetizado. Vas a ver la gloria de Dios en tu matrimonio, vas a ver la gloria de Dios en tu hogar, vas a ver la gloria de Dios en tu economía. No porque alguien te lo diga, sino porque ya lo has creído. Ya lo has creído, ya lo has creído. Vas a ver la gloria en tu hijo, vas a ver la gloria en la sanidad de la enfermedad, vas a ver la gloria. ¿Sabes qué es gloria? El milagro, la bendición, la respuesta, la oportunidad. Vas a ver la gloria financiera, vas a ver la gloria matrimonial, vas a ver la gloria ministerial. Hey, sedes verán gloria como nunca. Crece y expándete, sedes, porque verás gloria. Matrimonios, empresarios tendrán que ver gloria en sus negocios. Hay gente que en este 2024 caminará por la tierra que Dios les va a entregar
porque esa será la gloria que verán. Hay gente que va a tomar un avión y va a viajar, porque esa será la gloria que verán. Hay gente que los van a llamar y los van a contratar, porque esa será la gloria. Cuando tú crees a lo que ya te han dicho, verás la gloria de Dios. Alguien que lo crea. No es lo que yo te diga, es lo que Dios ya te dijo. ¡Vamos! Sí, Señor. Yo lo creo y veré tu gloria. Allá, créalo, créalo, créalo. Véalo, 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 véalo. Véalo, 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 véalo. Véalo, véalo, véalo. El milagro vendrá por creer a lo que nos han profetizado. Diga conmigo, levante sus manos y diga: si hay palabra, ya está el milagro. Diga conmigo: si hay palabra, ya está la promesa. Diga conmigo: si hay palabra, ya está la sanidad. Si hay palabra, ya está la restauración. Si hay palabra, ya llegó el tiempo. Recibe, 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 recibe. Una palabra que recibamos con fe cambiará cualquier circunstancia. Escucha, primero la palabra y luego viene la bendición. David no soltó la piedra sin primero soltar la palabra, porque primero se suelta la palabra y luego se suelta la piedra. Suelta la palabra y luego ve y compra la casa. Suelta la palabra y luego ve y pregunta por la tierra, porque donde se suelta la palabra se tira la piedra. No tires piedra sin soltar palabra. Dígale que está a su lado. Dígale que está a su lado. Vuélvase, dígale: no se trata de la piedra. Dígale: no se trata del báculo. Dígale: no se trata de la tinaja de aceite. No se trata de los 5 panes y 2 peces. Dígale: no se trata de lo que tienes. Dígale: se trata de la palabra. Dígale: si hay una palabra, Dios usará lo que tienes. Dígale: no te ponga la fe. Dígale: no ponga la fe en lo que tienes. Pon la fe en la palabra que cargas, porque la palabra que cargas será lo que Dios use y te dará lo que no tienes. Por una palabra, la viuda tuvo el aceite que no tenía. Por una palabra comieron 5,000 de alimento que no tenían. Por una palabra David mató a Goliat con una piedra que le lanzó. Por una palabra Moisés abrió el mar con un báculo. ¿Qué te quiero decir? No es lo que tengo, es la palabra que cargo. Porque cuando Dios dice, Dios tendrá que cumplirlo sobre su pueblo. Oh, ahí está la unción. Que canten los hijos de la fe. Que adoren los hijos de la fe. Escucha esto. Marcos 9:23. Lee conmigo, por favor. Léelo para ti. En lugar de decir si puedes, vas a decir si puedo. 1, 2, 3. Jesús le dijo: si puedo creer. Una vez más: si puedo creer. Una vez más: si puedo creer. Al que cree. ¿Cuánto te puede hacer posible? Vuelva a ser el que está a su lado y dígale: te suelto esta palabra.
Si puedes creer lo que Dios ha dicho, será posible que se cumpla lo que Él ya dijo. ¿Sabe qué me dijo Dios, Iván? Lo posible será del tamaño de lo que creo. Y me dijo esto: ¿crees en pequeño? Será posible que sea pequeño. ¿Crees que será grande? Será posible que sea grande. ¿Crees que es limitado? Pues será limitado. ¿Crees que será ilimitado? Pues será ilimitado. ¿Crees que será natural? Pues será natural. ¿Crees que será sobrenatural? Pues será sobrenatural. Porque será del tamaño de lo que tú creas.